Durante muchos años, en Cuba, hubo personas encarceladas, vigiladas y silenciadas. Hubo nombres que desaparecieron de los periódicos, historias que dejaron de contarse y preguntas que nunca recibieron respuesta. Sin embargo, nadie podía imaginar que un hombre común, sin armas ni poder político, convertiría su propio cuerpo en el centro de una confrontación directa con el Estado. Esta no es la historia de un militar ni de un líder político. Tampoco es la historia de una conspiración extranjera. Es la historia de un médico, de un periodista independiente y de un ciudadano cubano que se negó a aceptar que el silencio fuera el precio de la estabilidad. Su nombre es Guillermo Fariñas. Hoy, su rostro es conocido fuera de la isla por sus prolongadas huelgas de hambre. Pero dentro de Cuba, durante muchos años, fue considerado algo mucho más incómodo, un hombre imposible de controlar. No levantaba consignas, no organizaba multitudes, no llamaba a la violencia. Su desafío era distinto. Persistente. Silencioso. Y por eso mismo, profundamente peligroso para un sistema basado en el control absoluto del discurso. La historia de Guillermo Fariñas se desarrolla en un momento en el que el gobierno cubano afirmaba que no existían presos políticos. Que no había censura. Que no había disidencia organizada. Sin embargo, las cárceles estaban llenas y el acceso a la información permanecía estrictamente limitado. Esta contradicción es el punto exacto donde comienza el conflicto. Nada de lo que se contará aquí pertenece al terreno del rumor. Cada arresto, cada hospitalización forzada, cada huelga de hambre fue documentada por medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y, en muchos casos, reconocida indirectamente por las propias autoridades cubanas. Lo que nunca se explicó fue por qué un solo hombre, desarmado y aislado, merecía tanta atención por parte del aparato de seguridad del Estado. Guillermo Fariñas nunca declaró la intención de derrocar al gobierno. Nunca pidió una rebelión armada ni un cambio violento del sistema. Su reclamo fue, desde el inicio, mucho más limitado y por eso más difícil de neutralizar: libertad de expresión, acceso a la información y un trato humano para quienes pensaban distinto. Ahí es donde su camino choca frontalmente con el modelo político construido bajo el liderazgo de Fidel Castro. A diferencia de muchos opositores en el exilio, Fariñas permaneció siempre dentro de Cuba. Vivía bajo las mismas restricciones que el resto de la población. Utilizaba los mismos hospitales públicos. Caminaba las mismas calles vigiladas. Y precisamente por eso, su testimonio tenía un peso que el discurso oficial no podía desestimar fácilmente. Cada vez que era detenido, no había comunicados oficiales extensos ni transmisiones televisivas. Su castigo ocurría lejos de las cámaras, en celdas, hospitales y centros psiquiátricos. El mensaje era claro: no convertirlo en mártir, no amplificar su voz. Simplemente hacerlo desaparecer del espacio público. Pero el silencio no funcionó. La pregunta central de esta historia no es qué hizo Guillermo Fariñas, sino por qué el Estado cubano reaccionó con tanta dureza frente a alguien que no empuñaba más arma que su palabra. ¿Por qué fue arrestado en repetidas ocasiones? ¿Por qué se le impusieron restricciones de viaje? ¿Por qué, cuando decidió iniciar una huelga de hambre? ¿La noticia recorrió el mundo mientras dentro de la isla apenas podía mencionarse? No hubo un gran discurso inaugural. No hubo una proclamación solemne. Solo hubo una decisión personal, tomada en silencio: no seguir participando en una normalidad basada en el miedo y la autocensura. Cuando Guillermo Fariñas dejó de comer, no estaba buscando la muerte. Estaba obligando al sistema a mirarlo. A reconocerlo. A responder. Y en ese gesto extremo, comenzó una de las confrontaciones morales más incómodas de la historia reciente de Cuba. Aquí es donde la historia realmente empieza. En la siguiente parte, exploraremos quién era Guillermo Fariñas antes de convertirse en disidente, cómo fue su primer enfrentamiento directo con el Estado y por qué, desde ese momento, ya no hubo marcha atrás. Antes de convertirse en un hombre incómodo para el poder, Guillermo Fariñas llevaba una vida que no difería demasiado de la de muchos cubanos de su generación. No nació como opositor, ni creció con la intención de desafiar al Estado.
Su formación fue académica, técnica y profundamente institucional. Estudió psicología y trabajó dentro del sistema de salud cubano, una de las áreas que el propio gobierno presentaba como símbolo de los logros de la revolución. Durante años, Fariñas creyó en ese proyecto. Como muchos profesionales, asumía que las carencias materiales podían justificarse en nombre de la soberanía y la justicia social. Su trabajo lo llevaba a hospitales públicos, a tratar con pacientes reales, con sufrimientos reales, y a convivir con las limitaciones estructurales de un sistema que funcionaba bajo vigilancia política constante. Nada de esto, por sí solo, lo convirtió en disidente. El punto de inflexión no fue ideológico, sino práctico. En su trabajo cotidiano comenzó a notar algo que no aparecía en los discursos oficiales: el miedo. Miedo a hablar, miedo a escribir, miedo a dejar constancia de problemas que no encajaban con la narrativa del éxito revolucionario. Profesionales que evitaban registrar fallos. Pacientes que callaban abusos. Colegas que advertían en voz baja que temas no debían tocarse. Fue en ese contexto cuando Fariñas empezó a interesarse por el acceso a la información. No como un concepto abstracto, sino como una necesidad básica para cualquier sociedad moderna. Internet, prensa independiente, comunicación con el exterior. En Cuba, todas esas herramientas estaban estrictamente controladas. No solo reguladas, sino vigiladas. A comienzos de los años 2000, cuando el mundo ya hablaba de la red como espacio de intercambio y conocimiento, en Cuba el acceso seguía siendo un privilegio político. Para Fariñas, esta restricción no era una simple política estatal, era un mecanismo de aislamiento deliberado. Y lo más importante, afectaba directamente su trabajo como profesional y su derecho como ciudadano. Su primer acto de ruptura no fue una protesta pública, ni una declaración política. Fue escribir. A través de textos críticos y colaboraciones con medios independientes, Fariñas empezó a documentar lo que veía: censura, represión administrativa, castigos encubiertos contra quienes opinaban diferente. No utilizó un lenguaje incendiario. No llamó a la rebelión. Se limitó a describir hechos. Y en un sistema basado en el control del relato, eso fue suficiente. La reacción del Estado no tardó en llegar. Primero fueron advertencias informales. Luego interrogatorios. Después, detenciones breves. Cada paso estaba diseñado para enviar un mensaje claro: retrocede ahora, antes de que sea tarde. Fariñas entendió ese mensaje. Y aún así, decidió no dar marcha atrás. En esos primeros enfrentamientos con la seguridad del Estado quedó claro algo fundamental: el problema no era lo que decía, sino el simple hecho de que lo dijera sin autorización. El conflicto no era personal, era estructural. Un ciudadano actuando fuera de los canales permitidos era, por definición, un desafío. A diferencia de otros opositores, Fariñas no abandonó el país. No buscó protección en el exilio. Permaneció en Cuba, asumiendo conscientemente las consecuencias. Esa decisión marcaría todo lo que vendría después. Cada arresto, cada interrogatorio y cada castigo ocurrirían dentro de las fronteras de la isla, bajo la jurisdicción absoluta del mismo sistema al que cuestionaba. Con el tiempo, las detenciones se volvieron más frecuentes. Las condiciones más duras. Aparecieron los ingresos forzados en hospitales y centros psiquiátricos, una práctica denunciada por organizaciones de derechos humanos como forma de neutralizar a disidentes sin necesidad de juicios públicos. Oficialmente, todo se presentaba como atención médica. Extraoficialmente, era un método de presión. Fue en este periodo cuando Guillermo Fariñas comprendió que las herramientas tradicionales ya no eran suficientes. Escribir no bastaba. Denunciar no bastaba. El sistema había aprendido a absorber ese nivel de disenso. La pregunta que comenzó a hacerse era simple y aterradora: ¿qué le queda a un ciudadano cuando todas las vías están cerradas? La respuesta no llegó de inmediato. Pero cuando llegó, sería radical. Y tendría un costo físico enorme. En la siguiente parte, veremos cómo Guillermo Fariñas tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre:
¿Por qué eligió la huelga de hambre como último recurso y cómo ese acto personal se transformó en un desafío imposible de ignorar para el Estado cubano? Para cuando Guillermo Fariñas comprendió que escribir ya no bastaba, el conflicto con el Estado cubano había entrado en una fase distinta. Las advertencias se habían convertido en detenciones. Las detenciones en hostigamiento sistemático. Y el hostigamiento en un intento claro de quebrarlo física y psicológicamente. Aún así, nada de eso lo había preparado para la decisión que estaba a punto de tomar. En Cuba, las reglas del desacuerdo estaban claras. Se podía opinar dentro de límites estrictos, siempre que no se cuestionara el monopolio del poder ni el control de la información. Quien cruzaba esa línea no era tratado como adversario político, sino como un problema administrativo, médico o penal. Fariñas ya había experimentado las tres categorías. En ese contexto, su siguiente paso no fue impulsivo. Fue el resultado de años de cierres progresivos. Sin acceso a medios legales eficaces, sin tribunales independientes y sin prensa libre, el espacio para la protesta se reducía a una sola variable, el propio cuerpo. Así comenzó la primera huelga de hambre significativa de Guillermo Fariñas. No fue anunciada con antelación ni acompañada de consignas. No hubo llamados públicos ni manifestaciones. Simplemente dejó de comer. El objetivo no era morir, sino obligar a las autoridades a reconocer una realidad que insistían en negar, la existencia de censura, represión y castigos extrajudiciales contra quienes disentían. La reacción oficial siguió un patrón conocido. En lugar de responder a las demandas, el Estado intentó redefinir el acto. No era una protesta política, sino un problema de salud mental. No era un reclamo cívico, sino una conducta autodestructiva. Bajo ese marco, Fariñas fue ingresado en hospitales y centros médicos, muchas veces contra su voluntad. Las organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso señalaron estas hospitalizaciones forzadas como una forma de neutralización. Al medicalizar la protesta, el Estado evitaba el debate político y mantenía el control del relato. No se discutían las razones de la huelga, sino la estabilidad del huelguista. Sin embargo, la estrategia tuvo límites. Cada ingreso hospitalario, cada deterioro físico documentado, comenzaba a filtrarse fuera de la isla. Periodistas extranjeros, organizaciones internacionales y diplomáticos empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué un psicólogo cubano, formado y empleado por el propio sistema, estaba dispuesto a arriesgar su vida de esa manera? La respuesta nunca fue ofrecida oficialmente. En lugar de abrir un canal de diálogo, las autoridades optaron por intensificar la presión. Las detenciones se volvieron más frecuentes. Las amenazas más explícitas. Se reforzó la vigilancia sobre sus movimientos y contactos. El mensaje era inequívoco: abandonar la huelga o enfrentar consecuencias irreversibles. Fariñas, consciente del riesgo, continuó. Este fue el punto de no retorno. A partir de ese momento, su nombre quedó marcado dentro del aparato de seguridad del Estado. Ya no era solo un periodista incómodo ni un ciudadano crítico. Se había convertido en un símbolo involuntario de resistencia civil no violenta, algo particularmente difícil de gestionar para un sistema que se legitimaba en la idea de consenso absoluto. Lo que más incomodaba no era la huelga en sí, sino su lógica. Al no recurrir a la violencia, Fariñas dejaba al descubierto una asimetría moral. El Estado, con todos sus recursos, debía decidir cómo responder a un hombre desarmado que se limitaba a no comer. Cada opción tenía un costo político. Durante este periodo, el conflicto dejó de ser personal. Ya no se trataba solo de Guillermo Fariñas. Se trataba de un precedente. Si un ciudadano podía obligar al sistema a reaccionar mediante un acto individual, otros podrían intentar lo mismo. Y eso era un riesgo que el poder no estaba dispuesto a asumir. Aún así, la huelga terminó. No por una concesión sustancial, sino por el agotamiento físico extremo y la intervención médica. El mensaje oficial fue claro: el Estado había salvado una vida. El mensaje real era otro: el conflicto estaba lejos de terminar. Lejos de disuadirlo,
esa experiencia consolidó la convicción de Fariñas. Había comprobado que el silencio no era absoluto. Que, bajo ciertas condiciones, incluso un sistema cerrado podía verse obligado a reaccionar. La pregunta ya no era si volvería a hacerlo, sino cuándo y en qué circunstancias. Ese cuándo llegaría años después, tras un acontecimiento que conmocionó incluso a quienes estaban acostumbrados a la represión. La muerte de otro disidente en huelga de hambre cambiaría las reglas del juego y colocaría a Guillermo Fariñas frente a la decisión más extrema de su vida. En la siguiente parte, abordaremos ese momento crítico, la muerte de Orlando Zapata Tamayo y cómo ese hecho empujó a Fariñas a iniciar la huelga de hambre más larga y decisiva de la historia reciente de Cuba. Durante años, el conflicto entre el Estado cubano y Guillermo Fariñas se mantuvo en un nivel que el sistema consideraba manejable. Arrestos breves, hospitalizaciones forzadas, vigilancia constante y una estrategia clara, desgastarlo sin convertirlo en un símbolo público. Todo estaba diseñado para que su caso no trascendiera demasiado. Pero en febrero de 2010 ocurrió algo que alteró ese equilibrio cuidadosamente construido. La muerte de Orlando Zapata Tamayo, un albañil y disidente encarcelado, sacudió incluso a quienes llevaban años denunciando la represión en Cuba. Zapata falleció tras una prolongada huelga de hambre mientras estaba bajo custodia estatal. El gobierno sostuvo que se trató de un problema de salud. Organizaciones de derechos humanos y medios internacionales lo calificaron como la consecuencia directa de condiciones carcelarias extremas y negligencia médica. Por primera vez en mucho tiempo, el discurso oficial comenzó a mostrar fisuras. La muerte de Zapata no fue un episodio aislado, pero sí fue distinto. Ocurrió en un momento en que la comunidad internacional observaba con mayor atención la situación de los derechos humanos en la isla. Las imágenes, los testimonios y los informes comenzaron a circular fuera de Cuba con rapidez. El silencio ya no era total. Para Guillermo Fariñas, aquel acontecimiento marcó un punto de quiebre moral. No se trataba solo de un colega disidente. Era la confirmación de que el límite había sido cruzado. Un ciudadano había muerto tras llevar su protesta al extremo, y el Estado había demostrado que estaba dispuesto a permitir ese desenlace sin asumir responsabilidades públicas. Para Fariñas, ignorar ese hecho equivalía a aceptarlo. Días después del fallecimiento de Zapata, Fariñas tomó una decisión que sabía irreversible. Anunció el inicio de una nueva huelga de hambre. Esta vez, no se trataba de una protesta general contra la censura o el hostigamiento. La demanda era concreta y verificable, la liberación de presos políticos gravemente enfermos. No pidió un cambio de sistema. No exigió reformas constitucionales. No reclamó reconocimiento político. Su exigencia se centraba en vidas humanas específicas, cuyos nombres y condiciones habían sido documentados por organizaciones internacionales. La respuesta del Estado fue inmediata, pero predecible. Las autoridades rechazaron la legitimidad de la protesta. Insistieron en que no existían presos políticos en Cuba y calificaron la huelga como un acto irresponsable. Al mismo tiempo, Fariñas fue ingresado nuevamente en un hospital bajo supervisión constante. La narrativa oficial evitó cuidadosamente mencionar las razones de la huelga y se centró en su estado de salud. Sin embargo, algo había cambiado. La muerte de Zapata había generado una sensibilidad internacional que ya no podía ignorarse. Medios extranjeros comenzaron a informar de forma regular sobre el estado de Fariñas. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y figuras públicas exigieron explicaciones. Cada día que pasaba sin una respuesta clara aumentaba el costo político para el gobierno cubano. Dentro de la isla, la información seguía circulando de manera fragmentada y clandestina. Pero fuera de ella, la historia era imposible de contener. Un hombre estaba dispuesto a morir para exigir la liberación de otros, y esa decisión colocaba al Estado frente a una disyuntiva incómoda, ceder o asumir otra muerte bajo custodia indirecta. A medida que los días avanzaban, el deterioro físico de Fariñas se volvió evidente. Informes médicos hablaban de fallos orgánicos, pérdida extrema de peso y riesgo inminente de muerte. Cada parte médico era seguido con atención por la prensa internacional.
Cada silencio oficial alimentaba nuevas preguntas. El gobierno cubano intentó ganar tiempo. Hubo contactos indirectos, mensajes ambiguos y declaraciones cuidadosamente redactadas. Pero no hubo, al menos al inicio, una concesión pública. La estrategia parecía orientada a resistir la presión externa sin admitir un precedente peligroso. Para Fariñas, el margen de maniobra se reducía a cero. Continuar significaba arriesgar la vida. Abandonar la huelga sin resultado significaba validar la muerte de Zapata como un hecho sin consecuencias. La lógica de la protesta lo atrapaba en una espiral donde cada día aumentaba el costo personal y político. Este fue el momento en que el conflicto dejó de ser un enfrentamiento entre un ciudadano y el Estado. Se convirtió en una prueba de límites. Hasta donde estaba dispuesto a llegar un hombre desarmado. Y hasta donde estaba dispuesto a llegar un sistema para no reconocer una demanda mínima. La respuesta no sería inmediata. Pero el desenlace de esta confrontación marcaría un antes y un después en la historia reciente de Cuba. En la siguiente parte, analizaremos los 134 días que siguieron, la huelga de hambre más larga y decisiva de Guillermo Fariñas, el impacto internacional que generó y la presión que finalmente obligó al gobierno cubano a tomar una decisión que no esperaba tener que tomar. Cuando Guillermo Fariñas inició su huelga de hambre tras la muerte de Orlando Zapata Tamayo, sabía que no se trataba de una protesta más. Desde el primer día, comprendió que el desenlace de esta decisión no sería simbólico, sino definitivo. O el Estado respondía, o su cuerpo se convertiría en la prueba más extrema de la negación oficial. La huelga comenzó de manera sobria. No hubo escenografía ni discursos. Fariñas anunció su decisión y dejó de ingerir alimentos. Con el paso de los días, también redujo la ingesta de líquidos. Los médicos advirtieron desde el inicio que el riesgo vital era alto. El propio Fariñas aceptó públicamente esa posibilidad. No como un gesto heroico, sino como una consecuencia lógica de un sistema sin vías de diálogo. Las autoridades cubanas insistieron en que se trataba de una acción personal, ajena a cualquier legitimidad política. Al mismo tiempo, mantuvieron a Fariñas hospitalizado bajo estricta supervisión, evitando que muriera, pero sin conceder formalmente ninguna de sus demandas. Esta ambigüedad se prolongó durante semanas. Mientras tanto, fuera de Cuba, la atención crecía. Medios internacionales comenzaron a publicar actualizaciones diarias sobre su estado de salud. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados advirtiendo sobre un desenlace fatal si no se producía una solución. Gobiernos europeos y latinoamericanos expresaron preocupación. Cada informe médico filtrado reforzaba la idea de que el tiempo se agotaba. A medida que avanzaban los días, el deterioro físico de Fariñas se volvió irreversible. Pérdida severa de peso, fallos renales, infecciones recurrentes y episodios de colapso. Los médicos hablaban de daños permanentes incluso si sobrevivía. La huelga ya no podía detenerse sin consecuencias graves. El Estado cubano se encontraba ante un dilema sin precedentes recientes. La muerte de Zapata Tamayo había generado una ola de críticas que aún no se disipaba. Permitir una segunda muerte vinculada a una huelga de hambre tendría un costo internacional difícil de contener. Pero ceder públicamente ante un disidente implicaba romper una línea que el sistema había defendido durante décadas. Durante semanas, no hubo anuncios oficiales claros. Solo señales indirectas. Contactos discretos con mediadores. Declaraciones cuidadosamente redactadas que evitaban reconocer la existencia de presos políticos. El objetivo era ganar tiempo sin perder control. Fariñas, desde su cama de hospital, continuó. Día tras día, su protesta se transformó en una cuenta regresiva. Cada jornada añadía presión sobre el gobierno cubano y aumentaba la visibilidad internacional del caso. La huelga dejó de ser un acto individual para convertirse en un tema diplomático. La pregunta ya no era si Fariñas sobreviviría, sino qué haría el Estado para evitar otro desenlace irreversible. Finalmente, tras más de 4 meses, llegó el punto de inflexión.
En julio de 2010, el gobierno cubano anunció que liberaría a un grupo significativo de presos políticos, muchos de ellos gravemente enfermos. El anuncio se presentó como una decisión soberana y humanitaria, no como resultado de la huelga. Sin embargo, la coincidencia temporal era imposible de ignorar. Poco después, Fariñas puso fin a su huelga de hambre. No hubo celebración. No hubo declaraciones triunfalistas. El cuerpo del disidente estaba devastado. Su recuperación sería lenta y nunca completa. Pero el resultado era innegable, decenas de prisioneros salían de las cárceles cubanas tras años de encierro. Para el Estado, el episodio fue presentado como un cierre controlado. Para la comunidad internacional, fue una concesión forzada por la presión acumulada. Para Fariñas, fue la confirmación de algo que había intuido desde el inicio: incluso en un sistema cerrado, la resistencia individual podía producir efectos concretos. La huelga de 134 días marcó un antes y un después. No solo en la vida de Guillermo Fariñas, sino en la percepción global del disenso en Cuba. Por primera vez en años, una protesta no violenta había generado un resultado verificable sin pasar por el exilio ni por la lucha armada. El costo, sin embargo, fue enorme. Daños irreversibles en la salud. Vigilancia permanente. Restricciones adicionales. El sistema no olvidaría ese desafío. En la siguiente parte, analizaremos lo que vino después: el reconocimiento internacional, el premio Sájarov, la negativa inicial del gobierno a permitirle salir del país y cómo, incluso tras este desenlace, el conflicto entre Guillermo Fariñas y el Estado cubano estaba lejos de terminar. Cuando Guillermo Fariñas puso fin a su huelga de hambre en julio de 2010, el mundo ya no lo veía como un disidente marginal. Su protesta había producido un resultado concreto y verificable: la liberación de decenas de presos políticos. Para muchos observadores internacionales, ese hecho marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Para el gobierno cubano, en cambio, el episodio debía cerrarse cuanto antes. Pero el conflicto no terminó ahí. Pocos meses después, una decisión tomada fuera de la isla volvió a colocar a Guillermo Fariñas en el centro de la atención internacional. El Parlamento Europeo anunció que le otorgaría el premio Sájarov a la libertad de conciencia, uno de los reconocimientos más importantes en materia de derechos humanos. El mensaje era inequívoco. No se premiaba solo una huelga de hambre, sino una trayectoria de resistencia civil no violenta dentro de un sistema que no toleraba el disenso. El premio reconocía el costo personal asumido por Fariñas y el impacto real de su acción. Para muchos, era una forma de legitimar su causa y de subrayar que su protesta no había sido un acto aislado, sino parte de un conflicto estructural. La reacción del Estado cubano fue inmediata y coherente con su postura histórica. Fariñas no recibió permiso para salir del país y recoger el premio. No hubo una prohibición pública detallada, ni una explicación extensa. Simplemente, el visado de salida no fue concedido. En Estrasburgo, durante la ceremonia oficial, una silla vacía simbolizó su ausencia. La imagen recorrió medios internacionales y reforzó la percepción de que el conflicto seguía abierto. Desde la perspectiva del gobierno cubano, permitir que Fariñas viajara y recibiera el premio significaba validar una narrativa incómoda, la de un ciudadano que había forzado concesiones mediante una protesta extrema. Reconocerlo públicamente, en un escenario internacional, implicaba aceptar implícitamente que el sistema podía ser desafiado desde dentro. Dentro de Cuba, la cobertura del premio fue mínima o inexistente. El nombre de Fariñas apenas aparecía en los medios oficiales. La estrategia era clara: reducir su visibilidad interna mientras se contenía el impacto externo. Sin embargo, el reconocimiento internacional ya había cumplido su función. La figura del disidente estaba instalada en el debate global. Lejos de desaparecer, el hostigamiento continuó. Tras la huelga, Fariñas siguió siendo detenido en múltiples ocasiones. Fue arrestado preventivamente antes de eventos considerados sensibles por las autoridades, como funerales de otros opositores o fechas simbólicas para el movimiento disidente.
Estas detenciones, generalmente breves, no buscaban castigo judicial, sino interrupción y advertencia. La vigilancia se intensificó. Sus movimientos, contactos y comunicaciones fueron monitoreados de forma constante. Aunque su salud había quedado gravemente afectada por la huelga de 134 días, eso no se tradujo en un alivio de la presión estatal. El mensaje seguía siendo el mismo: el costo de hablar sería permanente. Aún así, Fariñas no abandonó el país. A diferencia de otros disidentes que optaron por el exilio tras su liberación o reconocimiento internacional, él permaneció en Cuba. Esa decisión reforzó su papel como testigo interno del sistema. No hablaba desde la distancia, sino desde dentro de las mismas restricciones que denunciaba. Con el paso del tiempo, el premio Sájarov dejó de ser un evento aislado y se convirtió en un punto de referencia. Cada nueva detención, cada hospitalización, cada protesta breve era leída a la luz de ese reconocimiento. El Estado cubano había logrado evitar su salida, pero no había conseguido borrar su historia. En 2013, tras años de presión y cambios parciales en la política migratoria, Fariñas pudo finalmente viajar al extranjero y recibir formalmente el premio. Para entonces, el momento simbólico ya había pasado. Pero el significado permanecía: un ciudadano cubano había sido reconocido internacionalmente por desafiar al sistema sin recurrir a la violencia. Sin embargo, ni el premio ni la atención internacional significaron una resolución definitiva. El conflicto entre Guillermo Fariñas y el Estado cubano no era un episodio con cierre claro. Era una tensión prolongada, marcada por pausas, represalias y silencios estratégicos. La pregunta que quedaba abierta era simple y profunda: ¿qué cambia realmente después de un gesto extremo que logra resultados, pero no transforma el sistema? En la siguiente parte, examinaremos los años posteriores, nuevas detenciones, huelgas más breves, el legado de su protesta y por qué, incluso después del reconocimiento internacional, la figura de Guillermo Fariñas siguió siendo incómoda para el poder en Cuba. El reconocimiento internacional y el paso del tiempo no cerraron el conflicto. Para Guillermo Fariñas, los años posteriores al premio Sájarov no significaron una normalización de su vida ni una reconciliación con el Estado cubano. Al contrario, marcaron el inicio de una etapa distinta, menos visible, pero igualmente restrictiva. A partir de 2011, la confrontación adoptó una forma más fragmentada. Ya no se trataba de una huelga de hambre prolongada ni de un enfrentamiento que captara titulares diarios en la prensa internacional. El control se volvió intermitente, selectivo y constante. Detenciones breves, citaciones policiales, vigilancia preventiva y advertencias formaron parte de la rutina. Estas detenciones rara vez derivaban en procesos judiciales. Su función no era castigar, sino interrumpir. Evitar que asistiera a reuniones, funerales de opositores, conferencias o actos simbólicos. Mantenerlo aislado sin convertirlo nuevamente en un caso internacional. Era una estrategia conocida, aplicada a otros disidentes, pero en el caso de Fariñas tenía un objetivo adicional: impedir que su figura volviera a concentrar atención global. En varias ocasiones, fue arrestado durante horas o días sin cargos formales. Tras su liberación, no había comunicados oficiales ni explicaciones públicas. El mensaje seguía siendo tácito: el espacio de acción estaba delimitado y cualquier intento de cruzarlo tendría consecuencias inmediatas. A pesar de su estado de salud, deteriorado de forma permanente tras la huelga de 134 días, Fariñas continuó participando en iniciativas cívicas no violentas. Apoyó a otros activistas, firmó declaraciones colectivas y denunció detenciones arbitrarias. Sus protestas, sin embargo, fueron más breves y puntuales. El cuerpo ya no resistía otro enfrentamiento prolongado del mismo calibre. Este periodo también estuvo marcado por un cambio generacional dentro del poder cubano. Con la retirada progresiva de Fidel Castro y la consolidación del liderazgo de Raúl Castro, el discurso oficial adoptó un tono más pragmático, pero las prácticas de control se mantuvieron. Para disidentes como Fariñas, el relevo no implicó una apertura real del espacio cívico. Desde el exterior, la percepción era ambigua.
Algunos observadores interpretaron las reformas parciales y los cambios migratorios como señales de flexibilización. Desde dentro, la experiencia cotidiana de los opositores mostraba una continuidad clara, la disidencia seguía siendo tolerada solo dentro de límites estrictos y bajo vigilancia constante. Fariñas se convirtió, en ese contexto, en una figura de referencia más que en un protagonista permanente. Su nombre aparecía cada vez que se hablaba de resistencia civil no violenta en Cuba. Su huelga era citada como antecedente. Pero su presencia mediática disminuyó deliberadamente, tanto por las restricciones internas como por la fatiga internacional ante un conflicto prolongado. Aún así, su historia no perdió relevancia. Cada nueva detención, cada hospitalización breve, cada intento de silenciarlo reforzaba una conclusión incómoda para el Estado: el problema no era un acto específico, sino la persistencia. Fariñas no había logrado transformar el sistema, pero tampoco había sido neutralizado por completo. Su sola existencia recordaba que la unanimidad proclamada era frágil. En entrevistas ocasionales concedidas a medios extranjeros, Fariñas insistió en una idea central: no buscaba protagonismo ni martirio. Su objetivo seguía siendo el mismo que al inicio: visibilizar abusos concretos y exigir un mínimo de garantías para quienes pensaban diferente. No hablaba de revoluciones, sino de derechos básicos. Con el paso de los años, su figura pasó de ser un desafío inmediato a convertirse en un referente histórico del disenso interno. Ya no era el hombre en huelga de hambre, sino el testigo de un límite que había sido cruzado una vez y que podía volver a cruzarse. La pregunta que empezaba a imponerse no era qué más podía hacer Guillermo Fariñas, sino que había cambiado realmente gracias a su sacrificio. ¿Había sido una excepción irrepetible o un precedente incómodo? ¿Un triunfo moral aislado o una grieta duradera en el relato oficial? En la última parte de esta historia, abordaremos esa pregunta final: el legado de Guillermo Fariñas, lo que su confrontación reveló sobre el poder en Cuba y por qué, incluso sin grandes gestos finales, su nombre sigue siendo difícil de borrar del debate sobre libertad y disenso en la isla. Con el paso del tiempo, la figura de Guillermo Fariñas dejó de ocupar titulares diarios, pero su historia no desapareció. Permaneció como un registro incómodo, como una grieta difícil de cerrar en el relato oficial de unanimidad. No fue un líder político, no fundó un partido ni encabezó un movimiento masivo. Y, sin embargo, obligó al poder a reaccionar. Ese es, quizás, su legado más inquietante. Fariñas demostró que incluso en un sistema altamente controlado, un solo individuo podía generar consecuencias reales sin recurrir a la violencia. Su huelga de hambre no cambió el sistema cubano ni inauguró una nueva etapa política. Pero logró algo que durante años pareció imposible: forzó la liberación verificable de decenas de presos y expuso ante el mundo una realidad que el discurso oficial negaba. Al mismo tiempo, su historia revela los límites de ese tipo de resistencia. El costo personal fue enorme y permanente. Daños irreversibles a la salud, vigilancia constante, detenciones repetidas y una vida marcada por la presión del Estado. Nada de eso fue revertido por el reconocimiento internacional ni por los premios recibidos. La pregunta, entonces, no es si valió la pena, sino qué nos dice este caso sobre el poder y sus mecanismos. El Estado cubano logró evitar que la protesta se transformara en un movimiento amplio. Controló el relato interno, minimizó la difusión dentro de la isla y mantuvo intactas las estructuras fundamentales de control. Pero no pudo borrar el hecho central: un ciudadano desarmado puso al sistema frente a una decisión que no quería tomar. Ese precedente permanece. Hoy, cuando se habla de disidencia en Cuba, el nombre de Guillermo Fariñas aparece como referencia obligada. No como modelo a imitar sin reservas, sino como evidencia de que la unanimidad proclamada siempre ha sido más frágil de lo que aparenta. Su historia recuerda que el silencio no siempre es aceptación y que, en ocasiones, la resistencia adopta formas extremas precisamente porque todas las demás han sido cerradas. Fariñas no ofreció soluciones definitivas ni promesas de cambio inmediato. Su confrontación fue moral, no programática. Planteó una pregunta sencilla y perturbadora:
¿Qué ocurre cuando un sistema se ve obligado a elegir entre ceder mínimamente o permitir que un ciudadano muera por una demanda básica? Esa pregunta sigue sin una respuesta clara. Tal vez por eso su historia continúa siendo relevante. No porque represente una victoria completa, sino porque expone una tensión que sigue latente. Entre control y legitimidad. Entre estabilidad y derechos. Entre silencio y verdad. En Secretos Oscuros de Cuba, creemos que estas historias no deben quedar reducidas a notas al pie ni a versiones simplificadas. Son piezas esenciales para entender el pasado y el presente de la isla. Detrás de cada versión oficial hay trayectorias humanas, decisiones límite y consecuencias reales que merecen ser analizadas con rigor. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, te invitamos a seguir este canal. Aquí exploramos los episodios menos contados de la historia cubana, aquellos que incomodan al poder y que rara vez se explican en profundidad. Porque en Cuba, como en cualquier lugar, los silencios también cuentan historias. Y algunas verdades solo salen a la luz cuando alguien decide no callar.